Hola de nuevo, amigos. Entre la firme decisión de dejar el canal, debido a los pocos suscriptores que este tema suscita, a darme cuenta que esos mismos te demuestran respeto y admiración con sus comentarios, porque tus enseñanzas son muy válidas para todos ellos, he decidido seguir transmitiendo mis humildes experiencias desde la más profunda y convicción de que puedo intentar cambiar una porción de esta, a veces, pobre sociedad. Gracias a todos por las muestras de cariño. Bueno, como decíamos ayer, bienvenidos a mi canal. Insonorización. He leído vuestras respuestas a mis proposiciones y al final creo que lo más lógico es abordar este importantísimo tema, ya que por mucho que queramos montar nuestro estudio en el piso o en un local o en una zona con mucha vecindad, lo primero que uno piensa, y con razón, es ¿qué dirán los vecinos si oyen un repiquetear de un bombo o los gritos de alguien que empieza a cantar? Pues lo más seguro es o recibir una bronca de nuestros padres o pareja, o peor aún, una denuncia por parte del ayuntamiento. Aquí aquello de, como hay mucho ruido en la finca, el que yo haga ni se nota. Lamentablemente esto es falso. El oído siempre funciona por enmascaramiento. Esto es, siempre oye el ruido más alto que sobrepasa aproximadamente unos 25 decibelios de los demás. Y para más INRI, un oído sano escucha e identifica todos los ruidos, sobre todo los más conocidos. Y como nuestra actividad, a la vista de la gente no entendida, se parece un poco más a una discoteca o un pub de alterne, los pelos de tu vecindario se erizan un poco más al enterarse. Aunque estemos dentro de los límites de la medición legal, siempre habrá alguna vecina que identificará que el sonido del bajo no es el mismo que el de su cisterna, aunque ésta haga muchísimo más ruido. Un ejemplo práctico. En una tienda llena de clientas, imaginaros a todas pidiendo a la vez. Como cada persona emite unas frecuencias diferentes a las otras, realmente lo que se oirá es un ruido de fondo irreconocible. O sea, que el tendero lo tiene mal para saber qué carajo quiere cada una. Este barullo tiene un nivel de ruido de 60 decibelios aproximadamente. Hasta que una clienta grita su pedido 25 decibelios más fuerte que el griterío aquel, hasta llegar a los 85 decibelios. O sea, 60 más 25. Esta señora será a quien el tendero escuchará y atenderá primero. Bueno, aunque nos pese, sabemos que tienen razón y que es mucho mejor no tener problemas después de hacer tanta inversión. Además, aquí la insonorización es bidireccional. Imaginaros a un cliente vuestro cantando con un micrófono de condensador muy sensible y escuchar la famosa cisterna de la tía Pepa. Ya mentalizados de que tenemos que actuar, sabiendo que no es lo mismo insonorizar el control que la sala de grabación donde los niveles no están controlados. Se nos plantea qué pegar en las paredes, qué colgar en el techo, o al final qué moqueta dejar tirada en el suelo. Además, queridos amigos, tenéis que entender que es más fácil insonorizar una empresa de encajar patatas que nuestro estudio. Ostras, ¿por qué? Pues queridos, una empresa o taller emite un ruido constante y a una frecuencia más o menos igual. Un taller raramente emitirá una frecuencia más baja de 880 Hz o 900 Hz.
Estamos hablando de una octava de La. Pero en cambio, nosotros somos músicos y con música trabajamos. Esto es, que queremos escuchar en nuestros monitores y a un nivel más o menos aceptable todas las frecuencias audibles que pueden emitir nuestros instrumentos. O sea, entre 35 hercios hasta los 18.000 hercios. Aquí es donde vamos a empezar a sufrir. Si habláis con algún mono sabio, os dirá completamente convencido que eso con lana mineral de 70 kilos por metro cúbico se arregla. O algunos más listos, o diría yo, algunos canallas, que son instaladores de cartón yeso, te convencerán de la eficacia de sus sistemas. Lamentablemente he tenido que hacer muchas audiometrías en mi vida a discotecas que se gastaron millones de pesetas, de las antiguas pesetas, en placas de cartón yeso y lana mineral, y al final cerraron porque algún vecino escuchaba un bum, bum, bum. Entonces, ¿no hay solución? Bueno, a ver las haylas, como las meigas en Galicia. Recordad mis primeros vídeos y veréis que decíamos que el mejor aislante del sonido era el aire comprimido. O sea, que hay que hacer una pared y encerrar en su interior aire. Bueno, pero esto no es tan fácil. Así como las trampas de graves de membrana tienen que resonar a la frecuencia para atenuar parte de su energía, en una pared diseñada para la insonorización, su frecuencia de resonancia es vital, ya que marcará en esa misma frecuencia que la pared es como si no estuviera. ¿Qué determina que una pared sea una barrera para el sonido y otra como si no la hubiéramos construido? Evidentemente estamos hablando de la masa. O sea, una pared que pese bastante para no vibrar cuando la onda de esa frecuencia golpee su superficie. Y esto se debe a una ley que fue descubierta por dos físicos noruegos en 1868, llamada la ley de masas. La ley de masas dice que teniendo una masa determinada o elegida por nosotros, el aislamiento de la misma cae 6 decibelios a partir de su frecuencia de resonancia, y cada vez que bajamos dicha frecuencia, la pared va perdiendo aislamiento hasta llegar a no actuar para nada. Una curiosidad es que algunas construcciones que al entrar en su frecuencia de resonancia y además de una manera muy potente, pueden hasta ser destruidas por estas mismas vibraciones. Otra exigencia es la distancia entre conjunto o sistema de masa, muelle y masa, donde una de las masas es fija, la del vecino. El muelle es el espacio de aire que queremos dejar y la otra masa es la elegida por nosotros. Bien, esto está claro. Si tenemos un aislamiento de una pared a 100 hercios de 45 decibelios y la pared del vecino también a esos 100 hercios tenemos otros 45 decibelios de aislamiento, tenemos 90. Bien, no pasa nada, 90, podemos hacer 100 decibelios de ruido dentro que solamente pasarán 10 decibelios. No es tan fácil. Para que se sumen los aislamientos necesitamos un mínimo de cámara de aire. Así la onda que pasa a través de la primera pared se atenúa lo bastante para llegar a unos niveles que al otro lado, la segunda pared, no se oiga nada o poco. Hay un límite de espacio
hasta que en el interior no se produzcan ondas estacionarias tan grandes que se comporten como otra habitación. Para elegir el tipo de pared y su masa, tendremos que repasar lo de las famosas longitudes o tamaños de la onda. Otra vez con las pelotitas pequeñas o las no tan pequeñas. Para saber la longitud de una frecuencia o la longitud de onda de una frecuencia es hacer una simple división. La velocidad del sonido en metros por segundo, que normalmente viene a ser unos 345 metros por segundo a unos 20 grados, dividido por la frecuencia que deseemos saber qué longitud de onda tiene. Por ejemplo, velocidad del sonido 345 metros por segundo, dividido por 50 hercios. Su tamaño de onda completa, o cada pelota de choque, tendrá 6,9 metros de diámetro. Si habéis jugado al fútbol en la calle, habréis podido comprobar el efecto de un buen pelotazo en una pared de una vecina. Y la fibra de vidrio y la lana mineral tan cacareada como la solución final por los sabios de Bar. Siento deciros que este relleno solo sirve para evitar ecos y resonancias en el interior de ese volumen de aire encerrado que hemos decidido dejar. Y que apenas sumará entre 7 o 8 decibelios al aislamiento general de cualquier sistema. Me viene a la memoria un proyecto que diseñé en un pequeño pueblo agrícola en la cuenca del Segura, y donde el interesado tenía un almacén de unos 200 metros cuadrados y deseaba hacer una discoteca en ese bajo impresionante. Una de las condiciones que me puso era que quería meter allí un equipo de sonido de 15.000 vatios. Y la otra, diríamos, exigencia era que fuera no se oyera nada. Después de 20 días de diseño y cálculos, le presenté aquel proyecto y al ver aquella solución se llevó las manos a la cabeza y me dijo: solo me has dejado 100 metros cuadrados. A lo que contesté: bueno, si quitas la mitad de la potencia, yo intento recuperar un 15 o un 20% de ese espacio. El hombre me pagó el trabajo y yo me fui. 3 años después me enteré que realizó la obra unos instaladores de placas de yeso, cartón, etcétera, y lana mineral. Al año y medio siguiente ya habían cerrado el local, repasando y fijando conceptos. Los valores que determinan qué clase de conjunto masa a construir lo determinan primero la masa de pared del vecino. No os aconsejo que le preguntéis porque haréis saltar la alarma. Mirad en paredes parecidas en vuestro vecindario. Segundo, la cámara que estáis dispuesto a dejar o perder entre paredes, que será como mínimo 5 centímetros. Evidentemente, cuando más aire contenido dejéis, más aislamiento. Tercero, el más importante, la masa o peso por metro cúbico de la pared que queréis construir vosotros, la vuestra, buscando una frecuencia de resonancia lo más baja posible. O sea, con la iglesia hemos topado, pero de frente. Aquí ampararse a los santos no está mal, pero mejor haciendo las cosas bien. O sea, el sistema a construir también dependerá de la frecuencia más baja a reproducir. Aquí, queridos amigos, estamos vendidos, ya que querremos escuchar hasta los 40 hercios que nuestros monitores canten. También el nivel máximo que vais a trabajar en su interior. Yo os aconsejo que no sea más de 75 decibelios durante una hora y media.
dejando descansar los tímpanos una media hora sin ruidos. O sea, si no queréis que no se oiga nada en la pared del vecino, su aislamiento deberá ser igual o superior al emitido. Un consejo: si nos pasamos esos 75 decibelios de nivel de ruido o de sonido en el interior del estudio, el oído se endurece y llega a un punto en que ya no diferenciamos los cambios. O sea, que parece que todo nos parezca bien. Y al día siguiente, con los oídos frescos, vienen las sorpresas. La solución The Box in a Box. Una caja dentro de una caja. Un sistema muy eficaz. Y si encima hacemos los cálculos para que sea una masa, muelle, y la pared del vecino, es apostar a caballo ganador. Tened en cuenta que el sonido es tan fino como el agua. Apenas dejéis una rendija, se colará. Tened en cuenta también que la velocidad del sonido en el aire es de 345 metros por segundo. Pero una vez toca un pilar de hormigón, su velocidad de transmisión es similar a la de la luz. Hasta ahora hemos estado hablando de paramentos verticales, y los techos, y el suelo. Siguiendo el concepto de una caja dentro de otra, habrá que dejar un hueco de aire, el que hayamos decidido dejar. Nunca menos de 5 centímetros, recordadlo. Incluyendo los pilares solitarios en medio de la sala, o así como los pegados a las paredes, las pilastras. Suelos. Es la zona más importante de la sala de silencio, ya que recibirá los ruidos más directos, o sea, de impacto. Será necesario realizar una tarima flotante, con un espacio de aire, evidentemente, pero en este caso tendrá que ser, diríamos, elástica, de copopren o polistireno de alta densidad. Y encima una tarima con una masa importante. Techos. Hay que buscar locales con techos altos, ya que tendremos dos ventajas. Una al acondicionar acústicamente y otra al insonorizar, para dejar una cámara de aire al menos 15 centímetros con relleno de lana mineral y luego 1 o 2 falsos techos para evitar la transmisión del sonido al piso superior. Bueno, hasta aquí un poco de teoría general. Imagino que algunos tendréis la suerte de disponer pues un pequeño garaje, sin vecinos a ningún lado y, o sea, sin problemas. Pero esto es muy diferente cuando muchos queréis hacer vuestro home studio en el piso, en una habitación de vuestro piso. Primero, debido a que las paredes son casi todas muy livianas o casi de papel, y que los pesos que podemos poner podemos estar limitados por la estructura de dicha finca. La solución en estos casos es bajar las exigencias de la emisión de nivel de música o, en el peor de los casos, utilizar unos auriculares de alta calidad. Bueno, finalmente, pronto haré un vídeo con la simulación de la reforma de mi estudio desde cero. En él pondré soluciones constructivas para un aislamiento capaz de aguantar sin molestar, con unos niveles de sonido que podamos emitir mientras grabamos, mezclamos o en una sesión de mastering. Espero que hayáis aguantado hasta el final. Sé que no es fácil, aunque yo lo intento que sí así lo sea. Ya sabéis que podéis preguntar lo que deseéis o no tengáis claro a través de los comentarios. El próximo vídeo será más corto, ya que me limitaré a explicar la construcción y aplicación de varias trampas de graves que podáis realizar fácilmente y así como poder calcular la cantidad a instalar. Gracias por estar ahí. No olvidaros de suscribiros y así seremos muchos y tendré más medios para seguir compartiendo mis conocimientos. Ahí va mi saludo. Y preferiría no usar mi arma secreta, el hipoaullido huracanado.